Señora, Sí, sí, señora. Sí, señora. Muy bien, les agradezco. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de la estructura del marco teórico. Recordemos que es el tema número 3 de fortalecimiento del marco teórico. ¿Qué elementos conlleva? Se mantienen los elementos básicos, de pronto, de incluir una teoría educativa. Hay un índice por ahí que nos ayuda a identificar las temáticas particulares. En el caso del marco teórico, ustedes van a desarrollarlo en lo que es el segundo capítulo de esta materia de dirección de tesis, ¿sí? Y en ese sentido, pues la teoría educativa va a ser un parteaguas muy importante para entender desde dónde estamos entendiendo y explicando el fenómeno. La teoría educativa, pues es esta teoría que nos permite entender cómo funcionamos a nivel de aprendizaje, a nivel de respuestas, a nivel de pensamiento, dependiendo de por dónde la vayamos ubicando, y de cómo es que este aprendizaje que vamos logrando, estas modificaciones que se desarrollan a lo largo del tiempo, pues pueden explicarse. Entonces, en este sentido, hay elementos claves que debemos incluir. La teoría educativa como tal, debemos incluir los temas centrales, en este caso, todo el análisis conceptual, y se incluye un apartado denominado estudios empíricos, en el cual pues, nosotros vamos ubicando los estudios previos que son más importantes y cercanos a nuestra propia propuesta. Entonces, estos son, digamos que, los 3 apartados centrales del marco teórico. Dependiendo de las propias características de la tesis, podrá generar subapartados adicionales o no, dependiendo, insisto, de la propia propuesta. Pero es muy importante señalar que si se genera algún tipo de subapartado, la extensión tiene que ser lo suficientemente amplia. ¿Por qué? Porque cada uno de los apartados de la tesis tiene que tener una pequeña introducción, tiene que tener su párrafo de cierre, y entonces si nosotros creamos un apartado de una cuartilla y tenemos que agregar un párrafo de introducción adicional a ese contenido y un párrafo de cierre, pues prácticamente en la apertura y el cierre del subapartado, pues nos estamos generando otra cuartilla, lo que significa que el contenido es tan chiquito que a lo mejor no nos da lo suficiente como para que podamos tener realmente material para la apertura y el cierre. Y en ese sentido, quizá un subapartado no sea necesario. ¿Cuándo se recomienda generar subapartados? Cuando estamos haciendo una especificación de algún elemento adicional que requiera varias cuartillas para describirlo. Por ejemplo, si es de la teoría educativa, yo voy a trabajar con Vygotsky y adicionalmente estoy planteando como un modelo de abordaje la teoría STEM, pues en ese sentido yo tendría que hacer una acotación de cómo voy a utilizar el modelo STEM para generar desde mi teoría educativa de Vygotsky, ¿no? Con todo este proceso de andamiaje, de una persona experta, de una medición clara del desarrollo actual, el desarrollo potencial, etcétera. Entonces, sí necesitaría un subapartado para explicar este otro abordaje. Hay por ahí, por ejemplo, una metodología que se llama metodología 5M, que tiene que ver con cómo es que nosotros abordamos la generación de nuevos productos. Entonces, si mi teoría educativa está basada en Piaget y adicionalmente, metodológicamente, yo me voy a centrar en la delimitación de una actividad desde una postura no pedagógica de la 5M, entonces yo tendré que describir mi teoría educativa y hacer un subapartado en donde diga esa teoría educativa con todas sus estructuras, con todos los contenidos, con toda la explicación de aprendizaje, yo la voy a concretar mediante el uso de una actividad estructurada a través de la metodología 5M, a través del STEAM, a través de una didáctica pedagógica de tal tipo, a través de una TIC en particular que está centrada en desarrollar habilidades de lenguaje, etcétera. Entonces, ahí sí podemos crear un subapartado porque, pues, explicar en qué consiste esa postura particular, esa metodología, ese enfoque específico, esa área particular o esa TIC a nivel de variable
independiente, pues nos va a tomar una gran extensión y entonces el subapartado resulta pertinente. Pero insisto, pues no vale la pena crear subapartados por un párrafo, porque y les aseguro que va a ser bien difícil que tengamos un apartado de un párrafo y tengamos que hacerle dos párrafos adicionales, uno de introducción y uno de cierre. No habría contenido suficiente para que el de introducción logre tener la extensión mínima de 7 renglones y para que la conclusión realmente pueda resaltar los puntos clave de lo que se dijo en un párrafo, ¿no? Entonces, sí, eso es un punto muy, muy importante que les va a ayudar a atender un poquito a la parte de la extensión y cuándo resulta pertinente a generar o no subapartados en estos elementos. Los estudios empíricos, recuerden que la tesis trae una presentación predominantemente narrativa. A veces lo ponen como si fuera una lista, ¿no? Y como si fuera una lista de un ingrediente muy largo. Entonces es el artículo 1 tal, artículo 2 tal, artículo 3 tal. Eso no es lo que se esperaría en la parte de estudios empíricos. Si bien se les está solicitando que vayan entre 15 y 20 estudios empíricos, pues la forma en la cual los presentamos tiene que ser narrativa, tiene que estar pensada de forma anticipada, es decir, cómo los acomodo de tal manera que den una cuenta clara de cómo hemos venido avanzando en la comprensión del fenómeno y al final, ¿no? Logramos desarrollar una comprensión de lo que ya se sabe y lo que nos falta, ¿sí? Entonces, en términos de complejidad, si por ejemplo ustedes van a hacer un estudio aplicado y una parte de sus estudios empíricos es meramente descriptivo, pues empiezo con esos, con los más simples, ¿no? Si hay algunos que son ya aplicados, pero son para otras poblaciones, pues sigo con esos de otras poblaciones que dan claridad del hueco que falta para estudiar con población con capacidades especiales, con condiciones extremas, ¿no? Con niños que tienen a lo mejor un coeficiente intelectual superior, ¿no? Que denominamos superdotados de pronto, o bajo condiciones particulares, con la inclusión de una TIC, con un área particular, a lo mejor que no se había evaluado, de matemáticas, de física, de química, de inglés o de un idioma, ¿no? Una lengua extranjera seca. Y entonces vamos acomodando, insisto, de tal forma que pareciera ser que de manera natural surge, ¿no? El problema a resolver, ¿no? El punto en donde es necesario un nuevo estudio que aborde y que ya digan, ah, pues es el que yo voy a proponer. Entonces, los estudios empíricos se van acomodando así, se van narrando, se va describiendo cómo se van vinculando uno con otro y en dónde va quedando ese huequito de información que de pronto es como de, está bien padre el estudio, sin embargo, le faltó aquí, los instrumentos de evaluación tuvieron estos inconvenientes, es necesario extender, este tipo de estudios se han llevado a cabo principalmente en población que no refleja la cultura, las condiciones, la dinámica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, termina generando claridad de qué es lo que va a aportar su estudio. Es como un punto clave a la hora de trabajar la parte de los estudios empíricos. Y bueno, teorías educativas que sustentan la investigación, pues hay muchísimas. Si hablamos desde la parte humanista, ¿no? Podemos tener algunos elementos desde constructivismo o elementos más socioculturales, más cognitivos, ¿sí? O más conductistas. Entonces, aquí, pues cada uno de nosotros, quizá ya en toda esta parte del desarrollo del protocolo, tiene relativa claridad de con qué va a trabajar, si con Auswell, si con Vygotsky, si con Piaget, si con Bonfenbrenner, si con Kern, si con qué autor, ¿no? Aquí lo único que hay que ser muy cuidadosos es recordar que las teorías no se mezclan, vienen desde modelos epistemológicos muy distintos y de pronto podríamos tener pues complicaciones bastante pesaditas a nivel epistemológico si descuidamos esa parte. Entonces, ¿qué hay que cuidar? Con mucha claridad, como les decía, que exista dentro del análisis conceptual claridad. Uno de los puntos centrales después de plantear el marco teórico es el limitar claramente cuál es ese concepto clave con el que vamos a partir, que se establece en términos de la variable para modelos con un enfoque cuantitativo y cómo
categorías para quienes vayan a trabajar desde modelos cualitativos. Hay que plantear todos los elementos, como el término lo indica, el análisis conceptual es primero desglosar mi concepto, ¿no? Cómo se ha venido abordando desde la postura que yo voy a plantear, al igual que desde otras, y eso es muy, muy importante, ¿no? No solamente digo, pues mi concepto es este, no, tienes que decir por qué ese concepto, cómo se define y cómo se ha definido por otros autores y cuál de esas definiciones termina siendo la mejor, la que tú vas a quedarte y la que vas a defender. Porque no podemos ser ajenos al hecho de que existen múltiples definiciones. Imagínense conductas tan relevantes en investigación como el aprendizaje. Pues el aprendizaje puede definirse desde muchos ámbitos, incluso desde muchos niveles, ¿no? Puede definir desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo social, desde lo filosófico, por solamente ver algunas. Y desde, por ejemplo, lo educativo, pues hay diferentes posturas. Habrá quienes asumen que el aprendizaje no es algo natural en el sujeto, que solamente se activa a través del contacto con el medio. Podemos hablar acerca de que el aprendizaje tiene diferentes niveles de significado para el sujeto, ¿no? Y entonces, dependiendo de la exposición, dependiendo del nivel analítico, dependiendo del nivel práctico que pueda tener, pues tiene diferentes gradientes de aprendizaje, entonces hay aprendizajes que son más permanentes, más temporales, ¿no? Más superficiales, o que están ligados a hechos o a pensamientos o a evidencia, ¿no? O un contacto más empírico, más directo por parte del individuo. Entonces, todo ese análisis conceptual primero tendrá que dar claridad de cómo se ha entendido el concepto, dentro de esas concepciones, cuáles son los puntos en comunes, en qué difieren, y finalmente con cuál concepto nos quedamos y por qué, que se asumiría que es al que más, ¿no? Pros tenga, más beneficios. Nadie agarra el concepto que define de manera más equivocada o más ambigua el tema de interés. Y una vez que ya lo hayamos definido, ahora dentro de ese análisis conceptual, viene toda la parte en donde lo desglosamos. ¿Y qué más se dice el concepto, no? Si tiene niveles, si tiene jerarquías, si tiene subdivisiones, ¿no? Todas las dimensiones que componen a esta variable importante que se denomine, como le llamemos, ¿no? A lo mejor le llamamos motivación, a lo mejor le llamamos atención, a lo mejor le llamamos atención diferencial, a lo mejor le llamamos estilos de aprendizaje, a lo mejor le llamamos, no sé, de múltiples maneras según nuestro propio tema de interés, y esa parte pues es muy, muy importante que se establezca, ¿no? Para facilitar el análisis se tiene esta tabla de operacionalización de variables o categorías para quienes trabajan con lo cualitativo, en donde primero delimitamos la variable, tanto en nombre como definición operacional. Podemos incluir el nombre de los instrumentos que lo miden y posteriormente, pues, las dimensiones. Normalmente, cuando ya tenemos el instrumento, las dimensiones tienden a ser aquellas subescalas, ¿no? Las subescalas, pues, analizan una dimensión particular de la variable, entonces eso lo facilita, o pueden ser teóricamente establecidas, ¿no? En ocasiones contamos también con subdimensiones, no siempre, pero en ocasiones pueden presentarse subdimensiones, y luego pues existe algún indicador y una serie de ítems que lo miden. Cuando hablamos, por ejemplo, de agresión entre compañeros, ¿no? Acoso escolar, pues, por ejemplo, el indicador puede ser a lo mejor agresión física. Y entonces el ítem pues puede preguntar por diferentes tipos de agresión física, ¿no? De manera directa, ¿no? Ya sea puños, golpes, ¿no? A un contacto como muy directo entre los participantes, o puede ser a través de objetos, como cuando pues la agresión se produce a través de navajas, con una piedra, una botella o con un objeto, ¿no? Desafortunadamente, pues en las escuelas la cuestión de violencia cada vez se ve un poquito más exacerbada en ese sentido, y entonces hay varios, para el mismo indicador hay varios ítems. Se presenta un ejemplo, ¿no? En este caso la variable es actitudes del docente, es la evaluación de los aprendizajes. La definición, hay una predisposición del docente a creer, sentir y actuar hacia la evaluación de los aprendizajes. Y como dimensiones se plantea un componente cognitivo, se esperaría que existan múltiples dimensiones, no solo una, entonces muy probablemente en la parte de abajo iría en otros, ¿no?
a lo mejor uno conductual o afectivo. Y en las subdimensiones está la fundamentación, los tipos de evaluación, formas de evaluación, planificación de la evaluación y procedimientos e instrumentos de evaluación. Y aquí pues cada uno de los indicadores que puede contener y los ítems, en este caso que en el instrumento se presenta para evaluar los diferentes indicadores. Y entonces, por ejemplo, pueden ver cómo es que algunos indicadores cuentan con más de un ítem para su correcta evaluación o pueden contar solamente con uno. Entonces, más o menos así sería el desglose. Yo lo que sugeriría es que la dimensión pues también tendrá que definirse. En este caso no se alcanza a agregar el contenido en la tabla, pero pues no basta con que digamos el componente cognitivo, ¿no? Habrá que señalar y describir nuevamente de qué se trata. Vale la pena señalar que al momento de hacer un análisis conceptual pueden incluir esta tabla, pero la explicación del resto del contenido pues se realiza a través de la narrativa. La tabla vale la pena señalar que también la van a retomar para la parte metodológica en octavo cuatrimestre, entonces también tenganla por ahí muy, muy presente, pero insisto, a nivel narrativo es como tendrán que presentar el análisis conceptual en general. Y bueno, aquí se presenta como una subdivisión del esqueleto del análisis conceptual, donde en este caso, pues se plantean subdivisiones, como les decía, en algunos casos se puede llegar a generar subapartados siempre y cuando tengan la extensión deseable. Y aquí pues muestra cómo es que el componente cognitivo, después cada uno de las subdimensiones se va planteando y a su vez se van creando nuevos apartados para cada uno de los indicadores. Finalmente, pues del análisis referencial, como les decía, tiene que tener entre 15 y 25 estudios. Por lo menos el 20% se espera que sea en idioma inglés. Lo recomendable es que sea el 25%, es decir, una cuarta parte. Y al tratarse del análisis referencial, no de estos estudios empíricos, pues esperaría que sean actuales, que estén vigentes y por lo tanto se hace por ahí la recomendación de que sean con un máximo de 5 años de antigüedad. Aquí, si llegamos a encontrar un artículo que sea un poco más viejo, pero que la información que presenta sigue siendo todavía vigente, lo pueden incluir. ¿Qué hay que agregar de esos apartados? Pues en general el objetivo, método, resultados, conclusión y ligarlo a la propia propuesta, ¿no? Eso sí, es muy importante. No solamente, como les decía, anotar el resumen o anotar la información del estudio, hay que señalar claramente cómo es que eso tiene que ver con la propia propuesta. Y finalmente, pues recuerden que todo el agregado tiene que estar parafraseado, correctamente citado, y nosotros ahorita estamos utilizando APA en la edición vigente, que es la 7ª edición. Entonces, el tipo, aquí un pequeño ejemplo, ¿no? El tipo de diseño metodológico del método hizo énfasis en la investigación experimental para el estudio de relaciones causa-efecto que, de acuerdo con fulanito y menganito, ¿no? Los sujetos de estudio no se eligieron al azar ni se emparejaron, ya que tales grupos ya existían. ¿Sí? Entonces, un poquito como recordar esas implicaciones metodológicas, ¿no? Y otro ejemplo es así como debe de impactarse desde edades tempranas de manera que sus conductas sociales y sus capacidades del reto impulse su conducta en sociedad. En este caso, vale la pena señalar que la primera, ¿sí? Esta la vamos a denominar cita narrativa, es decir, cuando los autores son parte de la narrativa del texto y se hace explícito. Y en este segundo caso, cuando nosotros le agregamos a los autores, ¿no? Le damos esa cita exclusivamente entre el paréntesis, se denomina cita parentética. ¿Qué es importante en este sentido? ¿Cuándo elegimos que una cita sea parentética y cuándo que sea una cita narrativa? A nivel de estrategia argumentativa, es recomendable que usemos exclusivamente citas narrativas cuando se traten de autores clave para nuestra tesis. ¿Cómo sé que es clave? Porque es el autor que voy a retomar en la discusión, porque en base a parte de su propuesta, a lo mejor estoy seleccionando los instrumentos o su estudio es el que más se parece al que yo voy a presentar.
y entonces a la hora de contrastar en la discusión o en las conclusiones, es un hecho que lo voy a retomar. Entonces, digamos que lo vuelvo parte de la narrativa para obligar al lector a que lo tome de forma mucho más directa. Entonces, esos autores que van a ser, insisto, más salientes en su tesis, agréguenlos como citas narrativas. Van a ver que a nivel de lectura se vuelve muy claro que toman relevancia, que toman un papel, digamos que en escenario, ¿sí? No solo tras bambalinas, y eso facilita el que sea posible recordar de quién se tratan, ¿no? Y resaltar un poquito incluso el contenido que se presenta específicamente para dichos autores. Y bueno, a otros ejemplos de citas narrativas, para que vean que la narrativa pues depende, ¿no?, de cómo vayamos a expresar la idea, puede plantearse de diferentes maneras. Ahora dejaré de compartir y venga la exposición de sus dudas. Por ahí, Juliet, adelante. Profe, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Juliet. Bueno, mira, en la parte de los estudios empíricos, entonces nos nombrabas que era de 10 a 20, ¿cierto? Pero que entonces decidíamos cómo presentarlos a partir de la conveniencia o de la tesis o de la presentación de los resultados. Normalmente yo he leído en las tesis que se hace a través de un enfoque internacional, uno nacional y uno pues local, digámoslo así, de una u otra forma. ¿Se podrían presentar así en orden, pues teniendo en cuenta los 5 años que debe tener las investigaciones, o está errado ese planteamiento? Bueno, de estos 15 a 20, 25 artículos, pues ahí por ahí aclara más la cantidad, se recomienda que sea más bien centrado en el objetivo. Hay dos cambios importantes que se hacen en la estructuración de las tesis del programa anterior al programa en el que ustedes están cursando. En el programa anterior, los alumnos diferenciaban internacional, no, información internacional, nacional y local, en la parte del desarrollo de este análisis referencial, ¿no?, o estado del arte, dependiendo si es quali o quanti. Sin embargo, en su caso, la diferenciación entre internacional, nacional y local se le solicita a la hora de hacer la contextualización del problema, a la hora de que plantean estudios con ese tipo de poblaciones, es decir, estudios con poblaciones internacionales que generalmente llevan a cabo organizaciones internacionales, dígase la OMS, la OPS, la OCDE, o algún estudio pues, que a lo mejor de Oxford, Cambridge o alguna institución como que goza, ¿no?, de esa facilidad de recursos, de vínculos y demás, y que puede presentar dentro de sus muestras población internacional que no radique exclusivamente en su país, sino que realmente nos dé cuenta de un comparativo de condiciones a nivel internacional. Para el estado del arte es muy difícil encontrar ese tipo de estudios que realmente den una descripción mucho más centrada del fenómeno. Por eso es que nosotros hacemos esas dos distinciones. Para el capítulo 1, en la parte de contextualización, que es lo que van a desarrollar para su siguiente entrega, sí existe esa diferenciación de internacional, nacional y local, en donde la muestra de dónde fue seleccionada es el punto clave para saber en dónde ubicamos, pero en el estado del arte no es necesaria esa distinción. De hecho, que lo acomoden por internacional, nacional y local, genera un poco de confusión porque no es el orden que más favorece a dejar claridad al lector de dónde están las limitantes, qué limitantes existen en común en los estudios previos y demás. Entonces, no se recomienda tanto. Tiene que ver, insisto, con este cambio que se hace en los programas y que para ustedes se acomoda de forma distinta en la institución. Las tesis que tú estás viendo publicadas, pues todavía corresponden al modelo previo y por eso es que la distinción en su momento se hace así. Entonces, sería más o menos como una narrativa entre las 15 investigaciones o 20 en el estado del arte. Es correcto. Gracias.
Igual, si para los fines de la propia investigación cuadra, pues vean con su tutor y podrían también hacer esa distinción. Aunque en ese caso hay una diferencia entre hablar de un estudio internacional a un estudio del extranjero. Que yo hable de un estudio de Perú no lo vuelve un estudio internacional, porque no hay múltiples naciones incluidas en ese estudio de Perú, solo una. Entonces, es meramente un estudio del extranjero, con una población distinta que podría, ¿no? En términos culturales, en términos de recursos, en términos de cuestiones políticas y otras variables que inciden en mi variable y que se tienen que considerar. Decir, bueno, es que lo que yo quiero estudiar lo estudiaron en Perú, pero las condiciones son muy distintas y por lo tanto sus resultados podrían no ser tan aplicables o tan adecuados aquí. Por eso vale la pena ver qué ocurre con la población en Colombia, en México, en Brasil, según el caso, ¿no? Buenas noches. Por ahí, nada más les recuerdo, cedemos la palabra en el orden en el que van solicitándola. Entonces, le corresponde el turno a Mónica. Mónica Patricia, adelante. Patiño, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, yo tengo como todavía una dificultad en la comprensión en el cuadro del análisis conceptual. Bueno, usted decía que la dimensión, bueno, uno ya tiene las dimensiones, las conceptualiza, las subdimensiones también son necesarias conceptualizarlas. Ok, las subdimensiones, no todas las variables tienen subdimensiones. Dimensiones sí, porque a fin de cuentas Sí. el concepto está integrado por otros conceptos que son claves y esos conceptos claves se Sí. vuelven las dimensiones. Sin embargo, no todos tienen subdimensiones. De manera natural puede que esa dimensión quede claramente definida sin recurrir a otros conceptos en un nivel, digamos, de jerarquía inferior y por lo tanto de las dimensiones nos pasamos a los indicadores. Perfecto. Y o sea que entonces, pero si la tienen, sí hay que conceptualizarla. Sí, habría que agregarla. Bueno, y no me queda muy claro cómo se da lo del indicador, o sea, el indicador es como el ejemplo de dónde se visualiza esa dimensión. Ok, déjame llegar a la diapositiva y lo hacemos Sí, ese más indicador visual. y el ítem no me da como, o sea, ¿cómo podemos entonces encontrarlo como tal? Pareciese más que fuese como el nombre, más no como un indicador, como usualmente uno diría, ¿no? Por Es que el ejemplo, indicador número, como decir una fracción, ¿no? Multiplicado por 100 o algo por el estilo, no es como un nombre que se le da al indicador. No, el indicador, normalmente cuando nosotros estamos en un instrumento, el indicador es exactamente ese ítem o ese conjunto de ítems que remiten a un elemento específico de la dimensión. Por ejemplo, si aquí yo en el componente cognoscitivo, ¿no? Si se fijan, los indicadores son el qué evaluar, pero a lo mejor en el qué evaluar, yo puedo tener diferentes cosas para evaluar como indicadores. Entonces, tengo un ítem que aborda a evaluar aprendizajes memorísticos, ¿sí? Y entonces datos, por ejemplo, en historia, pues es nuevamente memorístico. En realidad nosotros ni estuvimos en ciertas guerras civiles, ni en invasiones francesas, europeas en general, ni tuvimos conocimiento de cuándo, ¿no? Se logró la agricultura, ¿no? En los primeros asentamientos poblacionales. Es meramente el que evaluar. Entonces yo puedo evaluar elementos que sean meramente memorísticos, ¿sí? Y puedo evaluar también aprendizajes que tengan que ver con razonamiento lógico-matemático, ¿no? A fin de cuentas, nosotros aprendemos a hacer relaciones lógico-matemáticas con ciertos números y se esperaría que conforme vamos teniendo mayor información, ya no sea necesario que yo haya aprendido a multiplicar 15 por 818 para saber cuánto es 15 por 818, ¿no? Mi lógica matemática gestada en la forma en la que resuelvo ese tipo de operaciones con 2 y 3 dígitos debería darme la pauta para que yo pueda evidenciar ese elemento. Entonces, mi ítem 1 puede ser, ¿no? ¿Quién fue el presidente en 2014? Y para el otro ítem, el ítem 10, podría decir, por favor, resuelve la siguiente operación matemática. Entonces, el indicador tiene que ver con estos elementos particulares
de esta subdimensión, que es planificación de la evaluación, que a lo mejor aquí mi ejemplo no está tan cuadrado porque a fin de cuentas lo estoy tomando al azar, pero insisto, existe un componente cognitivo que tiene que ver con a lo mejor procesamiento de información, a lo mejor con la parte más didáctica aplicada, etcétera. Está mi subdimensión dentro de esos componentes, que es la planificación de la evaluación, y como les digo, el indicador del qué evaluar, indicador de cómo evaluar, y los ítems que nos permiten. Habrá cosas que tengan muchos, por ejemplo, si hablamos de evaluaciones de conocimientos, como les decía, puede ser uno memorístico, uno de lógico-matemática y otro a lo mejor experiencial, ¿no? Como de cuáles son los lugares que más te ha gustado visitar, ¿no? Y entonces ahí es un asunto de evaluación personal y de exposición. A lo mejor un niño no puede decir la playa porque nunca ha ido a la playa. A lo mejor un niño puede decir el bosque porque ha visitado un montón de lugares, incluido el bosque, y entonces lo tiene dentro de su repertorio experiencial que le permite llegar a ese punto. Entonces, el indicador sí es un nivel previo del cual todavía podemos desglosar. Cuando hablamos, por ejemplo, de conducta agresiva, uno de los indicadores, como les decía, tiene que ver con la agresión física directa, ¿no? Pero yo puedo tener dentro de mis ítems uno que haga referencia a la recepción y otro a la emisión y otro a la observación. Entonces es exactamente el mismo indicador, pero hablado desde los tres niveles, desde los tres roles que en bullying pueden desarrollarse, como los más centrales, ¿no? El agresor, la víctima y el observador. Entonces, por eso es que el ítem puede ser un desglose porque puede tener diferentes aristas, o puede ser que el mismo indicador de memoria, ¿no? Para un dato de historia, para un dato cultural, para un dato de, no sé, palabras en inglés, ¿no? Que estamos viendo tiempos verbales. Y entonces, por eso es que los ítems pueden ser más, pueden ser varios, pueden ser incluso del mismo tipo de indicador, pero en diferentes formas para confirmar, porque a lo mejor el niño no se sabe ese dato de cuál fue el presidente de 2014, pero no significa que ignore o que no tenga capacidad de memoria, ¿no? Habrá otros múltiples datos que sí pueda recordar, y entonces si le pregunto de otro periodo, le pregunto no de presidente, sino a lo mejor de eventos particulares, de firmas, de tratados, de momentos, de invasiones, de eso sí lo sepa. Entonces, los ítems generalmente, ¿no? El indicador se plantea en más de un ítem para asegurarnos de que no sea que específicamente ese no lo puedo resolver y no, o confirmar que de verdad el niño no puede resolver ninguno de esa índole, que no cuenta con la habilidad o que ese ítem, ese indicador en particular, pues se presenta o no se presenta. Por eso es que a veces se requieren múltiples ítems para hacerlo y no decimos, bueno, si se tienen 3 dimensiones con 3 indicadores cada uno, el cuestionario es de 9 preguntas. Híjole, casi no hay cuestionarios de 9 preguntas, ¿no? Hay de más. ¿Por qué? Porque necesitamos el mismo indicador, presentarlo de múltiples maneras, y entonces el acumulado de las respuestas correctas, incorrectas o por niveles, según se genere, el que nos va a dar cuenta de, igual con un cuestionario, igual con metodología observacional, igual con grupos focales para lo cualitativo, ¿no? Hay múltiples formas en las que tenemos que evaluar para asegurarnos de que el abordaje sí sea global y que nuestro resultado sí tenga esa consistencia y esa coherencia. No sé qué más claro. Bueno, como entendí de pronto, a ver, ya usted me dirá si estoy como con un error allí. O sea que el indicador lo que hace es llevar a medir las dimensiones. Es como cómo las voy a medir. Y el ítem, yo veo acá un porcentaje, el ítem vendría a ser entonces ya el análisis de los datos, el resultado que me dan de cada uno de esos indicadores. Ya sería, insisto, como la frasecita incluso que el propio instrumento utiliza para decir, ¿no? Pero porque acá, por ejemplo, nos muestran un valor numérico. Entonces, ese valor numérico, la pregunta, el número de la pregunta. Sí, es el número de la pregunta. Entonces, tú tienes tu... Y para no ponerlo, porque no se podrían poner todas las preguntas en extenso, se dice, esto corresponde al ítem de la pregunta 4, de la pregunta 16, de la 20 y la 27. Es correcto. Y cuando ya tenemos el instrumento que nos va a evaluar, es este. Incluso si ustedes crean el instrumento, tendrán que asegurarse de decir, ¿no? Mi instrumento evalúa esta variable con esta definición, con estas dimensiones, con estas subdimensiones, con este indicador, y específicamente este puntito lo estoy preguntando con la pregunta 4.
La pregunta detonadora número 6 es la que me va a dar acceso a esa información, ¿no? La pregunta detonadora 6 más una pregunta subdetonante, ¿no? O de seguimiento o de profundización tal, es la que va a dar. Entonces, al final, cuando ustedes creen, para quienes tengan que desarrollar los instrumentos, tendrán que desglosarlo así de tal forma que nosotros podamos tener certeza de que todas las preguntas que incluyeron tienen sentido y están ligadas a un aspecto muy particular de su variable o categoría. Ah, perfecto. O ¿Vale? sea que sí. Y Si me está faltando, digamos, en algún indicador, pues ahí es donde tengo que replantear entonces, digamos, el instrumento para poder dar respuesta a sus indicadores y a las dimensiones. Sí, es correcto. A veces, por ejemplo, Ya. por lo que nosotros Gracias. decimos, mi instrumento necesita una modificación, es porque cuando nosotros planteamos nuestras variables, resulta ser que el instrumento solamente mide una parte de las dimensiones o uno de los indicadores quedó ausente, entonces decimos, no, hay que incluirle preguntas adicionales, y entonces modificamos el instrumento, lo adaptamos según requiera la propia propuesta teórica. Ya comprendí. Muchas gracias. Muy bien. Por ahí a quien hizo la aclaración de los números, gracias también. Cedo la palabra entonces a Andrea. Adelante, Andrea. Doctora, muy buenas noches. Yo Buenas tengo noches. una pregunta. Nuestro director de tesis nos ha hecho bastante énfasis en que por ejemplo, para ahorita, para el segundo capítulo, que creo que ahí va la parte empírica, los estudios que necesitamos tienen que ser o artículos o tesis doctorales. Realmente es muy complicado encontrar tesis doctorales porque pues no mucha gente hace doctorado, y yo he encontrado en mis variables bastantes tesis de maestría. Entonces yo quisiera saber si realmente no se pueden citar tesis de maestría, si solo son artículos y tesis doctorales, porque pues es bastante complejo y que además tienen que relacionarse las dos variables y tiene que ser el mismo diseño, entonces pues ahí se limita mucho más el número de estudios que uno pueda encontrar. Sí, bueno, eso tendrías que profundizarlo con tu tutor. Yo lo que te recomendaría es sugerirle que se pueda permitir la inclusión de estudios que evalúen las variables por separado. No recomendaría tanto el centrarnos en tesis de maestría porque el nivel de complejidad es menor. De hecho, verifica si algunas de esas tesis ya se encuentran publicadas como artículos. Mi sugerencia sería esa, y entonces ya el artículo tiene mayor nivel de, digamos que de claridad, de sustento, de respaldo, cuando ya existe un proceso de revisores, cuando ya lo encuentras publicado en una revista de alto impacto, y entonces digamos que tiene una reconfirmación de que la información presentada es correcta, ¿no? Que trae el nivel adecuado para ser difundida de forma mucho más extensa. Entonces, busca los autores. Si los productos que desarrollan son buenos, deberán tener por ahí alguna publicación. Si no, pues me temo que podría ser información muy limitada. Ok, gracias. Cedo la palabra a Joana. Adelante, Joana. Muy buenas noches, doctora. Mi pregunta es sencilla. Respecto al orden de la estructura del marco teórico, ¿es como tal cual tú lo explicaste en las diapositivas? O sea, ¿ese sería el orden? Sí, sería marco teórico, análisis conceptual, estado del arte. Algunos, los tres apartados tienen que estar. Yo, por ejemplo, si me lo preguntas, a mí me gusta más que iniciemos con el análisis conceptual, luego marco teórico y luego el análisis conceptual. Perdón, el estado del arte. Pero con que los tres apartados estén es central, y que al final concluyas con el estado del arte o este análisis referencial. ¿Por qué? Porque lo último que tenemos que hacer en el capítulo 2 es dejar claridad de qué es lo que ya se sabe del fenómeno, qué falta y cómo nuestra propuesta viene a solventar eso que falta y permite una clara extensión del conocimiento que se tiene del fenómeno. Por eso es que tenemos que cerrar. Y dado que no lo permite, se permite cerrar como con ese planteamiento preliminar del objetivo de la tesis. Si nosotros cerráramos con marco teórico, pues desde ahí no hay como cabida para que digas, ven, eso es lo que hay. Va a ser como de, bueno, sí, pero eso fue mucho antes, ahorita estamos hablando de marco teórico. Si nosotros concluyéramos con análisis conceptual,
sería, bueno, y entonces el concepto tiene todas estas limitaciones, hay que estudiarlo, y es como, pero como para qué, no que no habías dicho ya mucho antes que se había estudiado. Entonces, digamos que acercar correctamente al lector a ese punto donde nosotros establecemos qué se va a hacer, pero, insisto, en general les van a pedir primero marco teórico, ¿no? Desde esta delimitación de la teoría educativa, luego análisis conceptual y luego estado del arte. Ese sería el orden en general de los 3 capítulos, de los 3 apartados del capítulo, perdón, del capítulo 2. Ah, ok, profe, muchísimas gracias. Respecto a los estudios empíricos, pues la profesora, la doctora Aimé, pues para la compañera que estaba preguntando, ella sí fue muy específica y nos dijo que las tesis o los artículos tenían que ser obligatoriamente de doctorado y pues menor a 5 años, y pues que lo importante del estudio era que tuviera relación con el fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, en este caso yo estoy trabajando las competencias emocionales, no importa la asignatura, pero el fenómeno sea el mismo. Así es, ¿no? Insisto, que puedas dejar en claro, esto es lo que hay y lo que yo propongo es novedoso por esto otro, ¿no? Porque aunque se esté incluido con estos detalles adicionales, con esta nueva manipulación, con esta evaluación más extensa o hacia una población no considerada. Entonces, esa es la parte clave. Muchas gracias, Joana. Bueno, resuelta tu duda, se da la palabra a Losmila. Adelante, Losmila. Buenas noches. Doctora Juana, muy buenas noches, compañeros. Bueno, mi pregunta está relacionada, pues digamos que surgen muchas cosas dentro de todo este proceso. Me llama mucho la atención, o quisiera de pronto, porque sí he tenido dificultad en los ejercicios anteriores, lo que tiene que ver con las referencias en inglés. Digamos que pues en ocasiones es muy complejo, entonces no sé de pronto qué herramientas nos pudieras o me pudieras sugerir para este, pues digamos, yo normalmente utilizo el Google académico, es como el que en el que más, sí, en el que más se me facilita o encuentro más información, digamos, puntual. En las otras plataformas realmente me ha costado más. Entonces, te agradecería mucho este aporte referente a la parte de inglés. Y no sé en este tema de la narrativa, doctora, de estudios en inglés, cómo se hace, igual, digamos, cómo se hace esa vinculación en esta narrativa en inglés. ¿Habría que hacerlo igual también en inglés o cómo se haría este proceso? Sí, no, todo se hace en español. Para la búsqueda en inglés, pues tendríamos que encontrar aquí la traducción más correcta de los conceptos deseados. Como el idioma inglés está volviendo el idioma de la ciencia, o más allá de nuestros propios deseos, porque el español es más hablado, hay más personas en el mundo hablando español, pero el inglés está volviendo el idioma de la ciencia. Eso ha obligado a los investigadores a siempre, prácticamente sin excepción, incluir el resumen en inglés. Entonces, si tú te encuentras un muy buen artículo, vas a encontrar que ese artículo en español trae su resumen en inglés y sus palabras clave en inglés. De ahí retomas los conceptos que son centrales para tu tesis y los utilizas para hacer la búsqueda igual en Google Académico. Cuando tú pones el buscador, recordemos que nos dice limitar a páginas en español, pues en este caso no lo hagas. Pones el concepto en inglés, como ya lo habíamos señalado, si se compone más de una palabra, entre comillas, para que te lo busque en conjunto, y ya de ahí empezamos con el filtro de los años y si tienes algún otro elemento clave para la búsqueda, como rango de edad, nivel educativo, condiciones particulares, un tipo de población, porque hay estudios que podrían ser de Colombia, que son publicados en el extranjero y que ustedes podrían buscarlo también utilizando, ¿no? ese tipo de datos adicionales, por recordar, ¿no? El símbolo de más y, entre comillas, el segundo concepto, concepto o información que consideren necesaria, y con eso la búsqueda te saldría. La narrativa a la hora de la tesis, todo se plantea en español, hay más que nada sus habilidades de traducción o las herramientas que utilicen para hacer las traducciones. Luego les agrego en el foro alguna recomendación de plataformas en donde se pueden hacer
buenas traducciones, incluyendo de conceptos técnicos, que luego son los más difíciles. No sé si con eso aclaro tu duda. Sí, doctora, sí, señora, muchas gracias. Y lo otro que quería preguntarle, em, bueno, en esta parte, se me fue acá. No, maestra, creo que eso, lo otro creo que ya lo había aclarado con las preguntas de los compañeros. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Entonces, la palabra Claudia Patricia. Adelante, Claudia. Buenas noches. Profe, buenas noches. Bueno, precisamente tenía una inquietud sobre el tema de las dimensiones y las subdimensiones. Cuando usted habla de que esos conceptos claves para el caso de la investigación cualitativa se enfocarían en las categorías más que en las variables, ¿cierto? En los cualitativos, sí. Sí, en esas dimensiones es necesario referenciar el autor con normas APA. Es que en este preciso trabajo que entregamos ayer, yo tenía esa duda. Dije, bueno, aquí saco solamente la idea o tengo que referenciar con normas APA de acuerdo a lo que han estudiado otros. O sea, la verdad, ahí tenía yo una confusión grande. Y ahorita con el ejemplo que usted dio, pues me queda también la duda. O sea, es necesario en esas dimensiones hacer una referencia, digamos, específica a esos estudios empíricos y de pronto rescatar, digamos, como esas categorías que uno ya ha encontrado en el proceso de su investigación. Bueno, aquí recuerden que aunque pueden usar como base la tabla como para asegurarse que están cubriendo con todos los elementos, toda la presentación del análisis conceptual es narrativo. Pueden incluir la tabla como para afianzar algunos puntos, pero no van a incluir solo la tabla. Si ponen solo la tabla, no se va el objetivo de ese apartado no se logra. Entonces, es narrativo. Entonces, tú vas diciendo, bueno, el concepto de motivación ha sido estudiado por múltiples autores. En la actualidad, los autores más renombrados de motivación son fulanito, menganito, perenganito. El primero de ellos define la motivación como un proceso de mientras que el segundo enfatiza el rubro definiendo la motivación como, ¿no? Y por su parte, el tercero de los autores hace una distinción mayor, hablando de la motivación, centrado mucho más en estímulos, respuestas, al estilo skinneriano, donde la delimitación está centrada en elementos extrínsecos e intrínsecos con tales características, ¿no? A partir de estas definiciones, nosotros encontramos que los puntos en común son tal, que se asume como un proceso del sujeto, que se asume como un proceso ligado al ambiente, que se asume como tal, ¿no? Y por otro lado, las diferencias que podrían presentarse son que el primero da un enfoque mucho más individualizado, el segundo más contextualmente dependiente, el tercero mucho más centrado en recompensas y por lo tanto motivado extrínsecamente. Si vemos estos puntos, ¿no? Podemos considerar que la mejor de las definiciones es la primera porque denota estos elementos donde sí puede ser sensible el sujeto al contexto del medio, sin embargo es él quien decide por cuestiones personales hacerse y nos permite evaluar mejor el fenómeno por tal. Y entonces, al final, ¿sí? Todo es argumentativo, ¿sí? Ya definimos el concepto, ya dije que me voy a quedar con el primer autor, y entonces los elementos que componen entonces la definición de motivación que se ha utilizado para la presente tesis son tal, que serán asumidas como las dimensiones. La primera de ellas remite a lo que involucra todos estos procesos, estas subdimensiones, estas características. La segunda dimensión que quedamos que era esta, tiene estos elementos, estas características, estos indicadores. La tercera, estos otros, ¿no? Y asimismo podemos encontrar que existen diferentes niveles de ejecución que nos permiten no solamente asegurar la evaluación de la presencia o ausencia, sino de diferentes niveles. Por ejemplo, cuando hablamos de las TICs, ¿no? Las TICs que tienen que ver con las TICs pedagógicas, ¿no? Las competencias pedagógicas en el uso de las TIC, pueden enfocarse a tal nivel y tal nivel, ¿no? Y entonces podemos decir que el sujeto tiene un nivel nulo, que sus conocimientos pedagógicos, ¿no? Ligados al uso de las tecnologías están en cero, ¿no? Pues digamos que es alguien que nunca ha tocado una computadora casi,
Tenemos al nivel, ¿no?, aprendiz, donde hay una moderación mínima, donde el uso de las plataformas se limita pues casi que a PowerPoint, Excel y en su sentido más básico de sé dónde anotar las letritas y ya, ¿no? Hay uno moderado donde ya pueden hacer uso de elementos dinámicos y un uso avanzado en donde pueden utilizar plataformas en línea para el desarrollo de tal. Ese es el análisis conceptual. En el análisis conceptual viene como toda la descripción de la contrastación, la delimitación del concepto clave, el desarrollo de todos los elementos del concepto en términos de dimensiones, de subdimensiones, de indicadores, de niveles, incluso si hay subtipos, porque por ejemplo, cuando hablamos de agresión, pues existen diferentes niveles de agresión, pero también pueden existir subtipos y no son la misma cosa. Entonces depende de qué estemos evaluando y qué nos diga nuestro autor respecto al tema. Listo, profe, muchas gracias. Ahí tenía yo una duda bastante amplia, la verdad que pues, me hubiera gustado haber tenido esta asesoría antes porque me acabo de dar cuenta que sí, hay cosas en las que pues que las pasé por alto, la verdad. Entonces, ya teniendo claro que es más un ejercicio narrativo de, pues, de todo lo que uno ha analizado de los estudios empíricos que uno ha rastreado, pues lógicamente es un proceso totalmente diferente a lo que planteamos. Muchas gracias, profe. Sí, pues aquí la ventaja está en que para el capítulo 2 todavía falta un buen tiempo para la presentación e incluso si está alguien aquí que esté recursando, pues ir aclarando esos elementos y que ahora sí el desarrollo se haga con mayor precisión, con mayor claridad, con mayor extensión, también les va a dar mejores elementos para la discusión, para la parte metodológica, para los resultados. Entonces eso también favorece. Bueno, se da la palabra ahora a Lorena. Adelante, Lorena. Profe, buenas noches. Mira, se me interrumpió la conexión cuando hablabas sobre el uso de la cita parentética y la cita narrativa en cuanto al análisis referencial de los estudios empíricos. Entonces, me gustaría, por favor, que me aclararas esa parte, cuándo se usa la parentética, de qué manera, cuántas son recomendables, pues qué número de citas son recomendables en cuanto a ese aspecto. Sí, el número de citas pues no está limitado porque el número de referencias hay un mínimo, que son 50, pero de citas no. Aquí lo único que sí es que tienen que poner por lo menos una por párrafo, es decir, que por lo menos esa idea que ustedes están desarrollando a lo largo de un párrafo tiene una base sólida en una lectura previa desarrollada. Habrá ocasiones en las que el mismo párrafo tenga múltiples citas. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy incluyendo información que es común a dos autores, estoy contrastando información de diferentes autores, o estoy dentro de mi estrategia argumentativa tomando elementos de un autor para darle sentido a la idea y tomando evidencia empírica de otro para reforzar que hay un resultado que respalda esa idea, ¿no? De forma muy particular. Yo sugiero siempre que las citas narrativas estén enfocadas en los autores que van a ser clave. Por ejemplo, mi estudio para el doctorado fue de toma de decisiones por parte de niños preescolares, ¿no? En situaciones grupales. El equivalente de hacer una tarea en equipo. ¿Cómo sabemos quién es el que más coopera en una tarea por equipo y qué elementos del contexto fomentan el que exista una mayor tasa de cooperación y por lo tanto que el producto generado sea bueno, o que existan 2 o 3 participantes que estén de gorrones en el equipo, que prácticamente dicen, yo pongo la impresora, ¿no? Y ya con eso agréguenme en el trabajo, y otro que diga, yo pongo la casa y las papitas, y ya ustedes se encargan de hacer todo el contenido. Entonces, ¿cómo incentivar o cómo toman las decisiones en esas situaciones de trabajo en equipo? Uno de los autores clave para el abordaje de ese tipo de decisiones es Ostrom, ¿no? Elizabeth Ostrom. Y entonces, pues yo quería que los lectores supieran que conozco quién es, ¿no? La mera de ese tipo de temáticas. Entonces, si tú vas a analizar, por ejemplo, pensamiento creativo, entonces tendrás que resaltar como cita narrativa al autor que es clave en pensamiento creativo para tu tesis. Si tú vas a trabajar con motivación, pues a la persona que esté más
digamos que más enfatizada en ese tema para trabajar. Si alguien me dice voy a trabajar en negociación, bueno, ¿y quién es el autor principal de negociación en la actualidad, no? ¿Quién lleva la batuta? Hay una revista que es muy famosa en Estados Unidos, que es la Annual Review. El Annual Review, como su nombre lo dice, es una revista anual. Y las especificaciones a diferentes áreas de la ciencia. Hay Annual Review de psicología, hay uno de pedagogía, hay de ciencias sociales, hay de medicina, etcétera. Entonces, ahí esa revista lo que la hace famosa es que a esa revista uno no manda el artículo para ver si nos leen. Esa revista dice quiénes son los autores más importantes de los temas más publicados, leídos y buscados este año pasado, y entonces les envía una carta de invitación y le dice, estimada Mónica Patiño, ¿no? Eres la autora más leída en este año o tus estudios sobre temas de comunicación en infantes, en actividades de equipo, es muy importante para la ciencia. Entonces, tú que sabes mucho de ese tema, por favor, haznos un artículo de entre 15 y 30 cuartillas donde expliques el estado del arte de esa temática. ¿Dónde estamos en temas de comunicación en niños en trabajo de equipo? ¿No? Y entonces va y le hace la invitación a otro autor y a otro autor y a otro autor. Entonces, si ustedes quieren saber quién es el mero mero, la mera mera en la actualidad de su tema, pueden darse una buscadita en Annual Review y ver si ya existe un artículo de esa temática y los autores que estén como autores principales deben ser los más representativos. Esos son los que hay que resaltar en el narrativo, para que sean 5, 10 autores en todo el texto y entonces sea más fácil que los pueda recordar, que al ser reiterado que 2 o 3 veces los mencionamos como citas narrativas, hasta de forma subjetiva dirían por ahí, se le queda al lector, ya me habló una vez de Hernández, ¿no? Y Martínez 2018, ¿no? Hernández y Martínez 2018, Hernández y Martínez, ¿no? Como señaló la propuesta teórica de Hernández y Martínez, ¿no? El estudio de Nancy Martínez, el instrumento utilizado por Nancy Martínez. Entonces, hace más fácil recordar cuáles son los centrales y cuando nosotros retomamos el instrumento que ellos propusieron o comparamos los resultados con lo que ellos propusieron o hacemos el contraste teórico con la postura de esos autores, resulta naturalmente más esperado, más fácil, más digerible para el lector, porque incluso es más probable que los recuerde a aquellos autores que estaban entre paréntesis. Por eso es que se les recomienda que en las narrativas seamos estratégicos, que no sea solamente por escribirlo distinto, ¿sí? Tiene que haber un significado, una estrategia argumentativa a lo largo de cada una de las citas que agregamos y de cómo las agregamos, que también ayuden a darle lo que denominamos guiños, ¿no? Un pequeño guiño a nuestro lector que le diga, esto es importante, ¿no? Y por eso lo resalto poquito. ¿Cómo? Mediante una cita narrativa. Esa es la recomendación. Muchas gracias. No hay que. Hizo la palabra Erika García, luego a Daniela y finalmente Mónica, y con ustedes 3 concluimos el día de hoy. Erika, buenas noches, adelante. Buenas noches, doctora y compañeros. Bueno, comprendo que en la parte cualitativa hablamos de categorías, dimensiones y subdimensiones, pero los indicadores son necesarios allí. Siento que no siempre estamos midiendo algo, es que sería como cómo se relacionan los indicadores o si necesitamos indicadores en la parte cualitativa. Y lo otro es, bueno, esa era la primera. Y la segunda es si, como a veces partimos de categorías y sus dimensiones preestablecidas, pero a veces yo sé que uno empieza a hacer el estudio y como que emergen unos nuevos conceptos, unas nuevas categorías que también son válidos o hay cómo se manejaría en el marco teórico. Muy bien. En términos de indicadores, sí tiene que haber elementos. A lo mejor son mucho más abstractos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de el sentido de pertenencia de los niños que han pasado por una situación de bullying hacia el grupo,
las víctimas en este caso, pues a lo mejor los indicadores no te van a hablar específicamente de qué te tiene que decir el niño, cosa que en lo cuantitativo sí, ¿no? Indicadores muy específicos de pertenencia. En tu caso, a lo mejor tiene que ver con verbalizaciones particulares que te ayuden a saber cuándo llegas a nivel de profundidad en una entrevista a profundidad. Entonces, una entrevista a profundidad no es solo preguntar cosas al azar y que de ahí vaya fluyendo y a ver qué saco después. Hay un orden, hay un nivel de jerarquía, hay preguntas detonadoras, hay preguntas que son como de seguimiento. Entonces, ¿en qué momento llegamos a ese punto en el que digo, ya logré entender niveles de experiencia, ya él compartió una vivencia particular, ya habló de la parte emocional, ya habló de, y entonces por ahí irían de alguna manera los indicadores. Entonces, si mi dimensión, por ejemplo, voy a hablar al azar porque del tema no conozco a profundidad, pero digamos que en términos de pertenencia hay 3 indicadores clave, ¿no? De qué nos liga a los otros. El establecimiento de redes sociales, es elementos que tienen que ver un poquito con encontrar similitud en los temas con los otros y que sea factible un proceso interactivo, sin agresión, ¿no? En el cual se intercambien ideas, se comenten puntos de vista, se den turnos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos que tomamos para iniciar de que hayan redes sociales establecidas. Entonces, que él logre tener una conversación estable de forma regular con unos compañeritos sería un indicador. Y entonces, de este indicador o de esta estabilidad, pues ya tendría mis ítems de forma mucho más específica, pero si hay un indicador. Y entonces, si yo hago observación directa, pues tendría que ver cuánto tiempo pasa, con qué compañerito habla a lo largo del día, si estas conversaciones son realmente, ¿no?, interacciones que se produzcan de forma natural y no porque se le cayó el lápiz y el compañerito lo levantó, ¿no? Como algo muy irrelevante en términos de intercambio. Entonces, por ahí tendría que ir de hasta dónde tengo que evaluar el proceso, aunque no exactamente qué me va a decir el proceso. O sea, tú no vas a ver al final qué emoción detona, pero si dices tengo que evaluar emociones. Tengo que saber cómo, ¿no? O qué pensamientos existen con respecto a esa emoción. Qué implicaciones tuvo, a quién se lo dijo. Y entonces por ahí irían un poquito los indicadores. Comparte esta información, tiene una red de apoyo que esté pendiente de, se le preguntó al niño, hubo alguien que quisiera saber o simplemente las cosas pasaron, el niño no dijo nada, nadie se enteró, nadie estuvo interesado en saber. Entonces, bueno, por ahí iría un poquito hacia dónde tendrías que llevar la narrativa, hacia dónde tendrías que llevar la evaluación. Y eso sí, pues las propias categorías te lo tienen que decir porque el fenómeno, aunque se plantee por categorías, pues tiene una descripción muy amplia y hay estudios que le anteceden que te pueda dar un poco de luz de qué tendrías que evaluar. No, muchísimas gracias. Y lo de las categorías, cuando emergen más categorías o empezar con unas categorías y seguir allí Pues, no sé si a dónde lo puede llevar un estudio. Los estudios previos te tendrán que dar luz con respecto a eso. Los estudios previos, cuando nosotros hablamos de estudios cualitativos, pues sabemos que la riqueza del fenómeno puede ser muy distinta, ¿no? Lo que significa para las mujeres en México el ser mamá puede ser muy distinto a lo que significa ser mamá para una mujer en Colombia o ser mamá para una mujer en Corea o en Haití. Entonces, pues estamos hablando de que la riqueza es distinta. Sin embargo, si alguien ya estudió ese fenómeno, tú puedes decir, bueno, indagó más o menos estos elementos, ¿no? Encontró estas categorías generales y estos indicadores de esa categoría, entonces vamos a ver si aquí el proceso va por donde mismo o toma otras aristas. Pero partes de ahí. Gracias. Muy bien, cedo la palabra entonces a Daniela. Doctora, buenas noches. 3 preguntas. La primera, la red. Ay, perdóname, Daniela, te apagué el micrófono sin querer. Disculpa. ¿Me apoyas de nuevo? ¿Listo?
Sí. ¿Sí? ¿Tu primera pregunta? 3 Sí, preguntas. gracias. Primera, la regla de tiempo de vigencia que indica APA, ¿aplica para los teóricos o solo para el estado del arte? 2, no tengo un teórico con una de mis variables, la variable dependiente, porque quien habla de esa variable dependiente es una organización o directamente el MEN. Entonces, tendría que tener un teórico que hable sobre esa variable. Y la tercera, en el ejemplo que usted dio de la narrativa, habló en primera persona. Tengo entendido que todo artículo científico es en tercera persona. ¿Me lo corrige, por favor? Muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, con respecto a la primera, como bien lo señalas, la limitación de los 5 años solamente aplica para el estado del arte y en el caso del capítulo 1, para la parte de la delimitación contextual. El resto del contenido, pues obviamente yo no voy a decir, híjole, pues ya no pueden tomar ni a Piaget, ni a Vygotsky, ni a nadie, porque en los últimos 5 años los teóricos que tenemos, pues son muy reducidos, ¿no? Y tiene que ser 5 años. No, la teoría, mientras la teoría esté vigente, por ejemplo, si alguien me dice, ay, voy a tomar la pirámide de Maslow, pues la pirámide de Maslow ya está más que, no solo obsoleta, ya se demostró que realmente no funciona, ¿no? Que un sujeto no requiere cubrir necesidades básicas en el sentido que ese personaje burgués planteaba. En realidad, las personas pueden llegar a niveles de desarrollo personal, de relaciones, de autodescubrimiento, sin necesidad de tener un plato para comer en la mesa, ¿no? Porque a fin de cuentas no están peleados. Y entonces, la pirámide de Maslow, pues ya fue bastante, insisto, no superada, se demostró que no era real, ¿no? Que el proceso, la propuesta no servía. Entonces, pero si nosotros nos vamos con otros autores que sus teorías siguen vigentes, pues no hay ningún inconveniente. Y ahí, pues, si nosotros, insisto, los limitamos a 5 años, no funcionaría. Entonces, en esa parte no. La otra, la escritura en tercera persona, sí tiene que ser en tercera persona. Yo, por la explicación, de pronto se me barre y para hacerlo personal, hablo de mi persona, hablo de cómo escribo, hablo de cómo presento, cómo tienen que presentar, pero a la hora de hacer el escrito científico tiene que ir todo en tercera persona en tiempo pasado, en el caso del reporte de información que ya haya ocurrido. Por ejemplo, cuando hablamos de los estudios realizados, ¿no? Por la OMS, la OCDE, ¿no? Una investigación llevada a cabo en tal año, ¿no? Encontró, evaluó, analizó todo en pasado. Y tu tercer pregunta, ¿cuál era? Perdóname. En una de mis variables, variable dependiente, no tengo teórico, tengo es organización. Sí. Aquí recordemos que para efectos de... ¿Por ahí alguien tiene el micrófono encendido? No se le escucha, doctor. Ahí está. Muchas gracias. Ya encendí mi micrófono. Cuando nosotros estamos planteando el marco teórico debería explicar el fenómeno y nuestra variable dependiente, para quienes van a trabajar con variables dependiente o correlacional o meramente descriptiva. Lo mismo cuando se trata de categorías, ¿no? En ese sentido, el marco teórico es una explicación global genérica y solamente si nosotros vamos a llevar a cabo un proceso de intervención, el marco teórico tiene que ligarse a la variable independiente, es decir, que la forma de manipular el fenómeno tiene que estar establecido y vinculado con el marco teórico. Yo no puedo decir, bueno, mi marco teórico es Piaget y yo voy a intervenir regalándoles dulces a los niños. Me van a decir, pero ¿qué parte de Piaget involucra regalarle dulces a los niños? ¿En qué eso tiene que ver con andamiaje, que es como el proceso más cercano a intervención que plantea Vygotsky? Y yo digo, no, pues de Vygotsky. No, y dices, bueno, y de Piaget voy a regalar paletas, y de Piaget, ¿qué parte de lo que propone Piaget tiene que ver con regalar paletas? No, pues quién sabe, pero a mí se me ocurrió que mi intervención va a ser regalar paletas. Entonces, no puede ser ajena la variable independiente al marco teórico, tiene que estar completamente ligada.
La dependiente se va a explicar, ¿no? En términos de manipulación, en términos de efectos, en términos de resultados, con el marco teórico. Entonces, esta sí se explica de forma independiente porque a fin de cuentas, al final, la forma de explicar el resultado que se obtuvo de la evaluación de la dependiente o de las de correlación, en caso de que estemos haciendo un análisis correlacional, pues se da desde la teoría. Entonces ya decimos, bueno, creemos que el hecho de que el niño haya salido con un mayor rendimiento en el grupo control se debió a que tal situación, ¿no? Del contexto, lo que sea, que desde la postura de Vygotsky tiene que ver con un mayor desarrollo, desempeño, ¿no? Zona de desarrollo próximo, una mejor interacción con el niño, una exposición, ¿no? El sujeto que explica fue mejor en este otro escenario no controlado que el otro, porque Entonces, pero la variable dependiente no requiere, insisto, ligarse al marco teórico de forma directa. No ocupan otro marco teórico para dicha variable. Solo para la independiente, la que es controlada por el investigador. ¿Y por qué? Porque nosotros controlamos dado lo que explica la teoría, no es arbitrario. Y no decimos al azar voy a sacar en una tómbola, voy a poner muchas variables y la que salga va a ser mi variable dependiente, ¿no? Y entonces voy a ponerlos a matar zancudos afuera de la escuela. No, el hecho de que se diga, quiero usar esta TIC, quiero usar esta actividad, ¿no? Quiero usar esta plantilla didáctica, quiero hacer este protocolo, quiero utilizar la U, ¿no? La V heurística, quiero utilizar una metodología 5M, quiero utilizar tal, pues es porque esas propuestas, ¿no? De intercambio, de dinámica, de didáctica, están planteadas desde alguna postura teórica que dice funciona por esto, porque el aprendizaje se da en esta vía y entonces con esa estrategia tú modulas hacia dónde se va a ir el aprendizaje, ¿no? Entonces, solo la independiente. No sé si eso queda más claro. Sí, muchas gracias. Bien. Mónica, adelante. Bueno, doctora, yo tengo otra pregunta frente al trabajo, porque usted dice que cuando se hacen pues los indicadores y todo lo que lleva pues es a comprobar lo que estamos planteando dentro de las variables. O sea que el proceso de investigación que nos están dando se puede tomar desde la validación de instrumentos. O a partir de la validación una nueva propuesta, o cómo se vendría a dar ahí en esa parte. Ok. A veces nuestra variable propuesta por un autor teórico en particular ya tiene una evaluación previa y entonces nos permite que a través de un instrumento podamos delimitar las dimensiones y demás, porque pues eso ya tiene un sustento de alguien que estableció que esa variable en particular pues tiene esas dimensiones, esos indicadores, esos ítems particulares para cada indicador. En ese sentido, a veces, pues no es que el instrumento lo defina, es que el instrumento siempre está desarrollado desde una teoría, desde una temática particular, desde la variable. Entonces, no es que el instrumento nos defina y no empezamos buscando un instrumento. Leemos sobre el fenómeno y de pronto en esa descripción hay un instrumento que coincide con la forma en la que estamos concibiendo la variable y que le estamos delimitando. Pero si no lo hay, desde lo que ya conocemos del fenómeno se crea el instrumento. Pero que no se confunda, no buscamos el instrumento. El instrumento alguien lo creó porque está en la misma vía, con la misma delimitación de la variable, de las dimensiones y demás. O sea que ya lo que nos permite es sacar de pronto otros resultados, otras conclusiones de acuerdo a ese instrumento, porque uno lo puede llegar también a modificar. Sí, tú puedes extenderlo. Por ejemplo, conducta agresiva. Hace 50 años, la conducta agresiva se evaluaba solamente de forma directa, lo que es agresión física y agresión verbal. Entonces, normalmente todos los instrumentos decían, los únicos agresores son los niños, las niñas no hacen eso. Las niñas son bonitas y las niñas ni pegan, ni maldicen, ni insultan. Y luego vino un autor al que se le ocurrió decir, ¿y si hay otra forma de agresión que usan las niñas que no es ni física ni verbal?
y se le ocurrió empezar a evaluar otras formas en las que los niños generaban estas situaciones de agresión hacia el otro que no involucraran ninguna clase de contacto. Entonces, la exclusión, ¿no? El esparcir rumores, el que contaran sus secretos, el que, ¿no? Condicionaran y demás. Y entonces dicen, no le hagas, las niñas agreden igual o hasta más que los niños, pero nunca se había estudiado de esa manera. Y entonces, los nuevos instrumentos, ¿qué es lo que hacían? A esos ítems donde ya se evaluaba agresión física y verbal, simplemente le agregaron otros ítems que evaluaban la dimensión de agresión indirecta, ¿sí? Y entonces ya se habla de agresión relacional, de agresión y entonces extendemos el fenómeno porque las nuevas conceptualizaciones ya incluyen una nueva dimensión que no estaba contemplada en los instrumentos previos. Si nos hubiéramos quedado con ya existe un instrumento y siguiéramos evaluando solo conducta. Solo con ese limitándonos. Lo que se busca entonces es poder ampliar esos mismos instrumentos para buscar como otras aplicaciones o otras formas. Claro, cuando los instrumentos no son suficientes para evaluar correctamente el fenómeno. Ah, bueno. No siempre es el Muchas caso. Gracias. No, de nada. Gracias. Bueno, para finalizar, Lady Catherine, adelante. Ya contigo concluimos el día de hoy. Buenas noches, doctora San Juana. Realmente mi pregunta es administrativa, entonces no sé si quiere cerrar la sesión y si me regala un minutico para, no es de la clase. Por eso dejé al final. Sí, en este caso, como yo tengo una sesión después, no me sería posible donarte esos minutitos, pero si me escribes directamente al WhatsApp de la universidad, de la coordinación, con mucho gusto te atenderé el día de mañana a primera hora. ¿Me dices cuál es ese WhatsApp, por favor? Qué pena. En todos los correos que yo envío con comunicados, viene en la parte inferior un banner que indica el número de teléfono directamente coordinación y el número de WhatsApp. Igual el de tu correo, listo. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Con eso concluiríamos el día de hoy. Que pasen muy bonita noche. Cualquier duda adicional le estaré resolviendo directamente en la plataforma. Profe, muchísimas gracias. Una feliz. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, una preguntita. ¿Dónde puedo conseguir la grabación de esta clase? Gracias, doctora. Buenas noches.